Mi propia hija me dejó en la calle con las cajas de la mudanza. Pero ella no sabía que la escritura de la casa ya estaba a mi nombre. El sonido de la puerta cerrándose tras de mí aún me taladra los oídos como el eco de una traición que nunca pensé posible. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogando. Me llamo Carmen Esperanza Morales, y durante 68 años he vivido en esta misma casa de la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Una casa de 2 pisos con azulejos de Talavera, que mi difunto esposo Raúl y yo compramos cuando éramos jóvenes soñadores, cuando él trabajaba en la fábrica textil y yo cosía vestidos de novia en el pequeño taller que montamos en la sala. Los muros aún conservan el olor a café de olla y canela que impregnaba nuestras mañanas de domingo, cuando los niños correteaban por el patio trasero, mientras nosotros planeábamos el futuro desde la mesa de la cocina. Esa mañana de martes, me desperté como siempre, a las 6 en punto, con el primer rayo de sol filtrándose por las cortinas de encaje que bordé hace 30 años. Me puse mi bata azul marino con flores pequeñas, la misma que Raúl me regaló en nuestro aniversario número 20, y bajé a preparar el café. Mis rodillas crujían con cada escalón, recordándome que los años no perdonan, pero mi rutina permanecía intacta. Primero el café, después revisar las plantas del patio, luego sentarme en mi sillón favorito a ver las noticias matutinas. Pero ese martes, todo cambió cuando escuché el rugido de un camión de mudanzas estacionándose frente a mi casa. Me asomé por la ventana de la sala y vi a 2 hombres corpulentos bajando diablitos y cajas vacías. Mi corazón comenzó a latir con la irregularidad del miedo, esa sensación que conoces cuando algo terrible está a punto de suceder, pero tu mente aún se niega a aceptarlo. Fue entonces cuando apareció ella, Alejandra, mi única hija, mi niña consentida, la mujer a quien di todo lo que tenía y más. Vestía un traje sastre gris que le daba una apariencia fría, empresarial, nada que ver con la niña que solía acurrucarse en mis brazos cuando tenía pesadillas. Sus ojos, antes dulces como la miel de piloncillo, ahora me miraban con la distancia de quien evalúa un problema que debe resolver rápidamente. «Mamá», me dijo sin siquiera saludarme, sin el beso en la mejilla que intercambiábamos cada mañana durante décadas. «Ya hablé con los de la mudanza. Van a empacar todas tus cosas. Te vas a ir a vivir con mi tía Socorro. Ya está arreglado». Las palabras me golpearon como piedras lanzadas con precisión. No hubo pregunta, no hubo consulta. Solo una decisión tomada sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi futuro, como si yo fuera un mueble que había que reubicar por comodidad. «¿Cómo que me voy a ir?», logré balbucear, aferrándome al marco de la puerta como si fuera mi último refugio. «Esta es mi casa, Alejandra. Aquí viví con tu papá, aquí te criamos, aquí están todos nuestros recuerdos». Sus ojos se endurecieron aún más, si eso era posible. «Mamá, ya no puedes estar sola. Mira nada más cómo tienes la casa. Las plantas se te están muriendo. Hay goteras en el baño de arriba. Y ayer la vecina me dijo que te vio hablando sola en el patio. Es por tu bien». Mentira. Todo era mentira envuelta en una supuesta preocupación maternal, que sonaba tan falsa como las excusas que me había dado durante los últimos meses para no visitarme. Las plantas estaban perfectas. Las había regado esa misma mañana. Las goteras las había reparado don Esteban, el plomero de la cuadra, la semana pasada. Y si hablaba sola era porque le platicaba a Raúl, como hacía todos los días frente a su fotografía en la sala, algo que ella sabría si se hubiera tomado la molestia de pasar más de 5 minutos en mi compañía. «Alejandra, no entiendo por qué tienes tanta prisa». Intenté razonar, pero mi voz temblaba como hoja en el viento. «Si hay algo que arreglar en la casa, podemos hacerlo juntas. No necesitas sacarme como si fuera...». «Oh, ¿como si fueras qué, mamá?», me interrumpió con esa impaciencia que había aprendido en sus años de ejecutiva, esa frialdad que la había convertido en una extraña para mí. «Mira, ya firmé el contrato con una agencia inmobiliaria. Van a venir compradores la próxima semana y necesito que la casa esté vacía y lista.
El precio del metro cuadrado en esta zona se disparó, y con lo que saque de la venta podré pagar una casa más grande para mis hijos en Polanco. Ahí estaba la verdad, desnuda y cruel como una bofetada. No me sacaba por mi bien, me sacaba por su conveniencia. Mi casa, nuestro hogar, se había convertido en una oportunidad de negocio, en cifras y porcentajes que justificaban mi destierro. Los hombres de la mudanza comenzaron a entrar sin pedir permiso, como soldados ejecutando órdenes. Uno de ellos, un muchacho moreno con gorra de los Pumas, me sonrió con pena genuina y me preguntó dónde quería que pusieran las cajas con mis cosas. Alejandra respondió por mí. En la banqueta, por favor. Su hermana viene por ella en 1 hora. 1 hora. 60 minutos para despedirme de 40 años de vida, de memorias impregnadas en cada rincón, de la intimidad que se construye cuando habitas un espacio hasta conocer cada crujido de la madera, cada sombra que dibujan las cortinas al atardecer. Subí las escaleras una última vez, aferrada al barandal que Raúl había pulido y barnizado con sus propias manos. En mi recámara, observé la cama matrimonial donde habíamos soñado juntos, donde nació Alejandra una madrugada de octubre hace 43 años. El espejo del tocador reflejaba a una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un chongo, los ojos húmedos pero digna. Me reconocí en esa mujer. Era yo, pero también era una desconocida, alguien que estaba siendo expulsada de su propia vida. Desde abajo llegaban los ruidos de la mudanza, cajas que se cerraban con cinta adhesiva, muebles que raspaban contra el piso, voces ajenas apoderándose del silencio sagrado de mi hogar. Alejandra dirigía la operación como una general, señalando qué se llevaba y qué se desechaba, decidiendo el destino de objetos que para mí eran tesoros, pero para ella solo eran estorbos. Cuando bajé, cargando una pequeña maleta con lo indispensable, la casa ya se veía diferente, vacía, desnuda. Los huecos en las paredes donde habían colgado nuestras fotografías parecían heridas abiertas, cicatrices que marcaban la ausencia de una familia que ya no existía. «Ya está, mamá», me dijo Alejandra, consultando su reloj como si mi destierro fuera una cita más en su agenda. «La tía Socorro no tardará en llegar. Te vas a sentir muy cómoda con ella». Pero yo sabía que era mentira. La tía Socorro, hermana menor de Raúl, vivía en un departamento minúsculo en la colonia Doctores, rodeada de sus 20 gatos, y el olor perpetuo a medicina. Era una mujer bondadosa pero solitaria, que había aceptado recibirme por lástima, no por amor. Cuando el último mueble salió por la puerta principal, me quedé parada en el umbral como un fantasma contemplando la devastación de su propia vida. La casa resonaba con el eco de la ausencia, con el silencio que queda después de que te roban la voz. Alejandra se acercó y, por un momento, creí que me abrazaría, que me pediría perdón, que reconocería la brutalidad de lo que acababa de hacer. Pero solo me dio unas palmaditas en el hombro, el mismo gesto mecánico que usaría con una empleada a punto de jubilarse. «Es lo mejor, mamá. Ya verás que vas a estar mejor». Y se fue. Así de simple. Subió a su BMW blanco y se alejó por la calle Álvaro Obregón, dejándome ahí parada entre las cajas marcadas con mi nombre, como una refugiada en mi propia banqueta, esperando a que alguien viniera por los restos de lo que una vez fue mi vida. La tía Socorro llegó en su viejo Tsuru verde, con el motor tosiendo como un enfermo terminal. Me abrazó sin decir palabra, pero en sus ojos vi el mismo dolor que yo cargaba. Ella sabía lo que Alejandra había hecho. Lo había visto todo desde su ventana cuando era niña. Cómo yo me desvelaba cosiendo para pagarle la escuela privada. Cómo vendí mis pulseras de oro cuando se enfermó de apendicitis. Cómo trabajé doble turno en la fábrica textil para que pudiera estudiar en la Universidad Iberoamericana. «Mija», me susurró mientras cargábamos las cajas al carro. «Esto no está bien. Una hija no hace esto». Pero yo no contesté. El nudo en la garganta no me dejaba hablar. Durante el trayecto a su departamento, por las calles empedradas que me habían visto crecer, recordé cada sacrificio que había hecho por esa mujer que ahora me trataba como un estorbo. Recordé cuando tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Raúl y yo no dormimos durante una semana, turnándonos para ponerle compresas frías en la frente. Yo rezaba el rosario completo cada noche,
prometiéndole a la Virgen de Guadalupe que si salvaba a mi niña, yo le daría todo lo que tuviera. Y lo cumplí. Le di todo, hasta quedarme sin nada. Recordé cuando cumplió 15 años. Raúl trabajaba en la construcción de lunes a sábado, y los domingos cargaba bultos en el mercado de la Merced para juntar el dinero de la fiesta. Yo cosía vestidos de noche hasta que se me entumían los dedos, solo para verla bailar el vals con su vestido rosa que había bordado perlita por perlita durante 3 meses. Recordé cuando se graduó de la universidad, esa tarde de mayo, bajo el sol despiadado del Zócalo, cuando la vi recibir su título de Administración de Empresas. Lloré de orgullo. «Lo logramos, mi amor», le dije abrazándola fuerte. «Ahora sí vas a tener la vida que nosotros nunca pudimos darte». Pero algo cambió después de eso. Su primer trabajo en una empresa transnacional la transformó. Comenzó a llegar tarde a las cenas familiares, siempre contestando llamadas importantes. Dejó de usar el español que le enseñé para hablar en inglés por teléfono, como si nuestro idioma ya no fuera suficientemente sofisticado para su nuevo mundo. Cuando se casó con Roberto, un ingeniero que ganaba más en un mes que nosotros en un año, la perdí por completo. La boda fue en un jardín exclusivo de Las Lomas, lleno de gente que no conocíamos. Raúl y yo éramos los únicos que llevábamos ropa rentada, los únicos que no sabíamos qué tenedor usar para cada platillo. Esa noche, después de la fiesta, cuando todos se habían ido y nosotros recogíamos los últimos regalos, Alejandra me dijo algo que me partió el alma. «Mamá, ahora que ya me casé, creo que sería bueno que papá y tú se muden a algo más apropiado para su edad. Roberto conoce unos departamentos muy bonitos en Tepito. Tepito, el lugar donde íbamos a comprar ropa usada cuando no teníamos dinero ni para los tianguis. Ahí quería mandarme, lejos de la colonia Roma donde había construido mi vida, lejos de los vecinos que conocían mi historia, lejos de todo lo que me daba identidad. Raúl, con esa sabiduría callada que siempre tuvo, solo me tomó de la mano y dijo: «Mañana hablamos de eso, mija. Hoy solo queremos celebrar tu felicidad». Pero mañana nunca llegó para esa conversación. Raúl murió 6 meses después de un infarto fulminante, mientras reparaba una tubería en el patio. Lo encontré tirado junto a sus herramientas, con las manos aún sucias de grasa y cal. Su última obra fueron los azulejos nuevos del baño, que había instalado para que yo no me resbalara al salir de la regadera. En el funeral, Alejandra lloró como una niña. Se aferró a mí como cuando tenía pesadillas, y por un momento pensé que habíamos recuperado a mi hija, que el dolor nos había reunido otra vez. Pero en cuanto pasó el novenario, volvió a su vida de ejecutiva exitosa, y yo me quedé sola en esa casa demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de memorias. Durante los siguientes años, traté de mantener la relación. La invitaba a almorzar los domingos, preparaba su comida favorita: mole poblano con pollo, arroz rojo y frijoles refritos. Pero ella siempre tenía una excusa: una junta de trabajo, un compromiso social, un viaje de negocios. Sus hijos, mis nietos, eran desconocidos para mí. Pablo, de 17 años, solo me saludaba con un beso en la mejilla y después se encerraba en su celular. Fernanda, de 14, me hablaba con la cortesía forzada que usan los niños bien educados con las visitas incómodas. Cuando cumplí 65 años, esperé todo el día una llamada de Alejandra. El teléfono nunca sonó. Al día siguiente, recibí un ramo de flores con una tarjeta: «Feliz cumpleaños, mamá. Perdón por no poder ir. Tuvimos una emergencia en la oficina. Te queremos mucho». Ah, flores. Como si fuera el funeral de alguien más. El departamento de la tía Socorro olía a croquetas para gato y Vaporub. Era un lugar limpio pero triste, con ventanas que daban a un patio interior donde nunca entraba el sol. Mi cuarto era el que había sido de mi primo Jacinto antes de que se fuera a trabajar a Estados Unidos. Las paredes estaban decoradas con estampitas de santos y una fotografía descolorida del Papa Juan Pablo II. Esa primera noche, acostada en una cama ajena, escuchando el ronroneo de los gatos y los ruidos de los vecinos a través de las paredes delgadas, lloré hasta quedarme sin lágrimas. No lloraba por la casa, no lloraba por los muebles. Lloraba por la hija que había perdido,
por los años de amor que había malgastado en alguien que me veía como una carga. Pero entre las lágrimas, algo comenzó a crecer dentro de mí. Una semilla pequeña de algo que no había sentido en años. Coraje, porque recordé algo que Alejandra no sabía. Algo que había hecho 6 meses atrás, cuando intuí que este momento llegaría. Las escrituras de la casa ya no estaban a nombre de Raúl y mío, estaban solo a mi nombre, y tenía una copia guardada en la caja fuerte del banco, junto con un testamento que había cambiado después de que ella faltara a mi cumpleaños. Mi hija no lo sabía, pero acababa de cometer el error más grande de su vida. Los días en casa de la tía Socorro se arrastraban como caracoles bajo la lluvia. Cada mañana despertaba con la esperanza tonta de que todo hubiera sido una pesadilla, que al abrir los ojos estaría en mi cama matrimonial, oliendo el café que Raúl preparaba en la cocina. Pero la realidad me golpeaba con la crueldad de las paredes ajenas y el sonido de los maullidos que nunca terminaban. La tía Socorro era un alma bondadosa, pero vivir de arrimada, aunque fuera con familia, tiene un sabor amargo que se pega al paladar como medicina mal tragada. Me levantaba temprano para no estorbar su rutina. Preparaba el desayuno para las 2. Lavaba los trastes sin que me lo pidiera, tratando de ganarme un lugar en una casa que no era mía, en una vida que no había elegido. No tienes que hacer todo eso, Carmen, me decía mientras alimentaba a sus gatos. Eres mi invitada. La palabra me dolía más que si me hubiera dicho que era una carga. Las invitadas llegan con fecha de caducidad. ¿Tienen maletas listas para partir? No desarman su vida entera en un cuarto prestado. El tercer día, mientras organizaba mis pocas pertenencias en el ropero que compartía con las cajas de medicina de la tía Socorro, encontré el álbum de fotografías que había rescatado de la mudanza. Lo abrí con manos temblorosas, como quien abre una herida que no ha terminado de cicatrizar. Ahí estaba Alejandra a los 2 años, con su vestidito azul de lunares blancos que le había cosido para su primera foto en el jardín de niños. Sus ojitos brillaban de felicidad, sus bracitos extendidos hacia la cámara, hacia mí. En esa época, yo era su mundo entero. Su primera palabra no fue mamá, fue mamá, como si fuera una canción que no se cansaba de cantar. Pasé la página y ahí estaba a los 6 años, el día que se le cayó el primer diente. Había llorado tanto que pensé que algo horrible le pasaba, hasta que abrió la boca y me mostró el huequito sangrante con una sonrisa orgullosa. ¿Me va a doler mucho, ma?, me preguntó. Yo le dije que no, que era parte de crecer, que los dientes nuevos iban a ser más fuertes. Le puse el dientito bajo la almohada, y al día siguiente apareció una moneda de 5 pesos que Raúl había conseguido en el banco especialmente para ella. Otra página. Alejandra a los 12 años. El día de su primera comunión. Yo había trabajado turnos extras durante 3 meses para pagarle el vestido blanco, los zapatos de charol, el velo que parecía de princesa. Esa mañana, mientras la peinaba frente al espejo de mi tocador, me dijo: «Mamá, cuando sea grande quiero ser como tú. Quiero tener una casa bonita y una hija que me quiera mucho». Cerré el álbum de golpe. No podía seguir torturándome con esos fantasmas de felicidad. Esa tarde, mientras la tía Socorro veía su telenovela, salí a caminar por el barrio. La colonia Doctores era diferente a mi Roma Norte. Más ruidosa, más apretada, con el olor constante a comida frita y escape de microbuses. Me senté en una banca del parque y observé a las familias que paseaban. Una madre joven empujaba a su bebé en la carriola mientras su esposo cargaba a una niña pequeña en los hombros. La niña se reía cada vez que su papá la alzaba más alto, y la madre les gritaba que tuvieran cuidado, pero sonreía mientras lo decía. Los observé durante 1 hora, sintiendo en el pecho esa nostalgia dolorosa de los momentos que ya no volvería a vivir, porque por primera vez en mi vida no tenía futuro que planear. A los 68 años, sin casa propia, sin ahorros, sin la hija que había sido mi proyecto de vida durante 4 décadas, me enfrentaba a un vacío que me daba vértigo. Cuando regresé al departamento, había una camioneta de inmobiliaria estacionada afuera del edificio. Mi corazón comenzó a latir como tambor de fiesta patronal. Subí las escaleras de 2 en 2, ignorando el dolor en las rodillas,
y encontré a la tía Socorro hablando con un hombre de traje que sostenía un folder lleno de papeles. ¿Carmen Morales?, me preguntó el hombre cuando me vio. Soy licenciado Hernández, de Propiedades Roma Sur. Su hija me contrató para vender su casa, pero tenemos un problema. Un problema. Esas palabras sonaron como música en mis oídos. Las escrituras que me entregó su hija no coinciden con las del registro público. Según nuestros registros, la propiedad está únicamente a nombre de Carmen Esperanza Morales. ¿Usted autorizó esta venta? La tía Socorro me miró con ojos enormes, como si hubiera visto un milagro. Yo mantuve la compostura, aunque por dentro sentía algo que no había experimentado en meses: poder. No, respondí con una calma que me sorprendió. No autoricé ninguna venta. Esa casa es mía, solo mía, y no está en venta. El licenciado asintió, haciendo anotaciones en sus papeles. Entonces tenemos un problema legal. Su hija ya firmó con nosotros un contrato de exclusividad, y hay compradores interesados. Si usted no autoriza la venta, esto podría considerarse fraude. Fraude. La palabra flotó en el aire como una sentencia. Mi propia hija había intentado vender mi casa sin mi autorización. Había falsificado documentos. Había cometido un delito para deshacerse de mí. Licenciado, dije con la voz más firme que pude encontrar, le sugiero que llame a mi hija y le explique que la venta se cancela. Inmediatamente. Y si hay compradores interesados, dígales que la propiedad nunca estuvo realmente disponible. Cuando el hombre se fue, la tía Socorro me abrazó con una fuerza que no sabía que tenía. ¡Ay, Carmen! ¿Qué vas a hacer ahora? Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino por una emoción extraña que me recorría las venas como electricidad. Por primera vez en meses, tenía una carta que jugar. Por primera vez desde que Raúl murió, tenía poder sobre mi propia vida. Recordé el día que cambié las escrituras. Había sido 6 meses después del funeral de Raúl, cuando Alejandra llegó a la casa con un notario joven que decía que era importante actualizar los documentos por cuestiones fiscales. Yo firmé lo que ella me pidió, confiando en que mi hija me protegería como yo siempre la había protegido a ella. Pero algo en su actitud me inquietó, la forma como evitaba mirarme a los ojos, la prisa con que quería que firmara, las preguntas que hacía sobre mis ahorros y mis gastos mensuales. Esa noche, después de que se fuera, no pude dormir. Al día siguiente fui sola al notario. Era un hombre mayor, don Aurelio Vázquez, que había conocido a Raúl cuando trabajábamos en la textil. Le expliqué mis sospechas, le mostré los papeles que había firmado. Él los revisó con cuidado y me dijo algo que me heló la sangre. Señora Carmen, estos documentos transfieren la propiedad a nombre de su hija. Si usted firma esto, ya no será dueña de su casa. Ark había estado a punto de regalarle mi patrimonio a una hija que ya planeaba deshacerse de mí. Don Aurelio me ayudó a arreglar todo. Cancelamos esos documentos. Hicimos escrituras nuevas que dejaban la casa únicamente a mi nombre, y redactamos un testamento que protegía mis intereses. Señora, me dijo cuando terminamos, espero que nunca tenga que usar esto contra su hija, pero si llega el momento, usted va a estar protegida. Ese momento había llegado. A las 6 de la mañana del día siguiente, mi teléfono empezó a sonar como campana de alarma. Era Alejandra, y su voz sonaba diferente. No era la voz fría y ejecutiva de los últimos años. Era la voz de una mujer desesperada. «Mamá, ¿qué hiciste? El inmobiliario me llamó ayer en la noche. Dice que tú cancelaste la venta. Dice que la casa está solo a tu nombre. ¿Qué significa eso? Por primera vez en años, mi hija me necesitaba. Por primera vez en décadas, yo tenía algo que ella quería más que cualquier otra cosa. Por primera vez desde que me echó de mi propia casa, las reglas del juego habían cambiado. Significa, mi niña, le dije con una dulzura que me salió del alma, que cometiste un error muy grande, y que ahora vas a tener que hablar conmigo. La pregunta flotó entre nosotras como una oportunidad, como una puerta que se abría después de años de estar cerrada. Pero cuando Roberto apareció en la entrada del departamento de la tía Socorro, todo cambió. Llegó sin tocar, sin pedir permiso, como si fuera el dueño del mundo, y nosotras solo fuéramos obstáculos en su camino hacia lo que quería. Carmen, me dijo, sin saludarme,
sin el mínimo respeto que se le debe a una suegra. Necesitamos resolver esto como adultos. Como adultos. Como si yo hubiera sido una niña berrinchuda todos estos años. Roberto siempre había sido así. Un hombre que se creía superior por ganar más dinero, por tener título universitario, por manejar un carro del año. Desde el día que Alejandra me lo presentó, lo supe. La forma como me miraba de arriba a abajo, cómo evaluaba mi ropa sencilla, mi español sin palabras en inglés intercaladas, mi casa de clase media que no tenía los lujos que él consideraba indispensables. Roberto, le respondí sin levantarme de mi silla. Esta conversación es entre mi hija y yo. No, Carmen, esta conversación nos afecta a todos, especialmente a mis hijos, mis nietos, los niños que apenas conocía, que me saludaban con besos obligados en las mejillas durante las escasas visitas navideñas, que después corrían a encerrarse en sus cuartos con sus videojuegos y sus teléfonos carísimos. Mira, continuó Roberto, acomodándose la corbata con esa arrogancia que había perfeccionado durante años de reuniones empresariales. Sé que Alejandra no manejó bien la situación, pero tienes que entender que nosotros estamos en una crisis económica muy seria. Una crisis que yo no había causado, de la que no me habían hablado, para la que no me habían pedido ayuda. Una crisis que habían decidido resolver robándome mi patrimonio. ¿Y esa crisis me da derecho a echarme de mi propia casa? Te da derecho a ser parte de la solución en lugar de parte del problema. Parte del problema. Yo, que había trabajado toda mi vida, que había ahorrado cada peso, que había mantenido mi casa impecable durante 4 décadas. Era parte del problema. Alejandra, que había permanecido callada durante el intercambio, finalmente habló. Roberto, no le hables así a mi mamá. ¿Cómo quieres que le hable? ¿Con mentiras bonitas? Carmen, la verdad es que mantenerte en esa casa es un gasto que no podemos permitirnos. Los impuestos prediales, el mantenimiento, los servicios. Todo eso cuesta dinero que necesitamos para otras cosas. Otras cosas. Como la colegiatura de los colegios privados de mis nietos, como los pagos del BMW, como las vacaciones en Cancún que subían a sus redes sociales mientras yo comía sola en mi cocina. Ese dinero no es tuyo, Roberto, le dije con una calma que no sabía que tenía. Esa casa es mía. Los impuestos los pago yo con mi pensión. El mantenimiento lo hago yo con mis propias manos. ¿Tu pensión? Se rió. Y esa risa me dolió más que cualquier insulto directo. Carmen, tu pensión no alcanza ni para la mitad de los gastos de esa casa. ¿Quién crees que ha estado subsidiando tu estilo de vida todos estos años? La habitación se quedó en silencio. Alejandra me miraba con ojos enormes, como si acabara de ver a su esposo revelar algo que no sabía que existía. ¿De qué hablas?, pregunté. Hablo de que durante los últimos 5 años, desde que murió Raúl, nosotros hemos estado pagando la diferencia. Hemos estado cubriendo lo que tu pensión no alcanza a pagar. Los servicios, las reparaciones, todo eso ha salido de nuestro bolsillo. Mentira. Tenía que ser mentira. Yo pagaba mis cuentas religiosamente cada mes. Revisaba cada recibo, cada estado de cuenta. Nunca me habían faltado los números. Roberto, intervino Alejandra con voz temblorosa. No creo que sea el momento. Es exactamente el momento, gritó él. Y por primera vez vi la desesperación real detrás de su fachada de hombre exitoso. Tu madre tiene que saber la realidad. Tiene que saber que no puede vivir sola en esa casa porque no puede pagarla. Muéstrame las facturas, le dije. Muéstrame los recibos donde dice que ustedes pagaron algo de mi casa. Roberto me miró como si fuera idiota. ¿Las facturas? Carmen, todo está domiciliado. Todo se paga automáticamente de nuestra cuenta bancaria. ¿Tú crees que los servicios cuestan los 200 pesos que tú depositas cada mes? 200 pesos. La cantidad exacta que yo apartaba religiosamente de mi pensión para los servicios de la casa. La cantidad que Alejandra me había dicho que era suficiente cuando configuramos el sistema de pagos después de la muerte de Raúl. Alejandra, dije, sintiendo que algo terrible se movía en mi estómago. ¿Es esto verdad? Mi hija no podía mirarme a los ojos. Jugaba con sus manos de esa manera nerviosa que tenía desde pequeña, cuando había hecho algo malo, y sabía que iba a ser descubierta. Mamá,
No queríamos que te preocuparas por el dinero. ¿Es verdad? Repetí, alzando la voz. Sí, susurró. Es verdad. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Durante 5 años, había estado viviendo de la caridad de mi hija y su esposo. Durante 5 años, había creído que era una mujer independiente que se mantenía con sus propios recursos, cuando en realidad era una carga económica que ellos habían estado cargando en silencio. ¿Por qué no me dijeron? Porque sabíamos que te ibas a sentir mal, explicó Alejandra. Porque sabíamos que no ibas a aceptar ayuda. Porque queríamos que te sintieras normal. Normal. Como si ser pobre fuera anormal. Como si necesitar ayuda fuera una vergüenza. ¿Cuánto? Pregunté. ¿Cuánto han estado pagando? Roberto consultó su teléfono, como si tuviera la información exacta guardada ahí para este momento. En promedio, entre 1,500 y 2,000 pesos mensuales, más las reparaciones extraordinarias, las emergencias, todo eso, 120,000 pesos al año. En 5 años, había sido una carga de 600,000 pesos para una familia que ahora me decía que estaba en crisis económica. ¿Y ahora qué? Les pregunté, sintiendo que mi dignidad se desmoronaba como castillo de naipes. ¿Ahora que ya no pueden seguir pagando, la solución es deshacerse de mí? La solución es ser realistas, dijo Roberto con esa frialdad que había perfeccionado en sus años de ejecutivo. Vender la casa, pagar las deudas y buscar algo más apropiado para tu situación económica real. ¿Y ustedes se quedan con la diferencia? Nosotros nos quedamos con nuestros hijos en colegios que pueden darles un futuro, con una casa en un barrio seguro, con la posibilidad de salir adelante de esta crisis sin perder todo lo que hemos construido. Ahí estaba la verdad finalmente. Yo era un gasto que ya no podían permitirse, y mi casa era la solución a sus problemas económicos. No era su suegra, no era la abuela de sus hijos. Era un activo que había que liquidar para mantener el estilo de vida al que se habían acostumbrado. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Le dije a Roberto, levantándome de mi silla y sintiendo que algo se quebraba dentro de mí de manera irreparable. No es que me hayan mentido durante 5 años. No es que hayan estado pagando por mi casa sin decirme. Es que nunca, ni una sola vez, se les ocurrió tratarme como familia. ¿Cómo que no te tratamos como familia? La familia se sienta en la mesa y dice, tenemos un problema, vamos a resolverlo juntos. La familia no miente durante años y después usa esas mentiras como justificación para robarte. La familia no te echa de tu casa con cajas de mudanza y después te dice que fue por tu bien. Oh, Alejandra empezó a llorar otra vez, pero esta vez sus lágrimas me parecían las de una niña que había sido atrapada en una mentira, no las de una mujer que sentía remordimiento genuino. Yo sí te trato como familia, mamá. No, la interrumpí. Tú me tratas como una responsabilidad incómoda que hay que manejar de la manera más conveniente posible. ¡Pero te queremos!, gritó. Todo lo que hicimos fue porque te queremos. ¿Me quieren?, pregunté, sintiendo que mi voz se volvía peligrosamente tranquila. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a cenar? ¿Cuándo fue la última vez que pasaron un domingo conmigo sin estar viendo el reloj? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo me sentía? ¿Qué necesitaba? ¿Qué quería? Silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirlo en los hombros. Ustedes no me quieren, continué. Ustedes me toleran. Y ahora que tolerarme se volvió demasiado caro, decidieron deshacerse de mí. Carmen, intervino Roberto, estás siendo dramática. Te estamos ofreciendo alternativas. Un departamento bonito, cerca de nosotros, donde puedas estar acompañada, donde puedan controlarme. Lo corregí. Donde no tenga que tomar decisiones porque ustedes ya las tomaron por mí. ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo que tu familia te cuide? Que cuidar no es lo mismo que controlar. Que amar no es lo mismo que decidir por el otro. Que respetar significa preguntar antes de actuar. Roberto se levantó de su silla con movimientos bruscos, como un hombre que había perdido la paciencia con una conversación que no estaba yendo como había planeado. Bueno, Carmen, al final del día, los números no mienten. No puedes pagar esa casa sola. No puedes mantenerte sola. Y nosotros ya no podemos seguir pagando por tu independencia. Tienes razón, le dije, sorprendiéndolo con mi calma.
Los números no mienten. Y mi número más importante es este. Esa casa está a mi nombre, no al tuyo. Y no se va a vender. ¿Cómo que no se va a vender? Así como lo oyes. No se va a vender. Voy a encontrar la manera de pagarla yo sola. Voy a conseguir trabajo si es necesario. Voy a vender lo que tenga que vender. Pero esa casa no la van a tocar. Mamá, dijo Alejandra con voz suplicante. Sé realista. ¿De dónde vas a sacar el dinero? Eso es problema mío, respondí. Durante 5 años ustedes tomaron decisiones sobre mi dinero sin consultarme. Ahora yo voy a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarlos a ustedes. Roberto y Alejandra se miraron con esa comunicación silenciosa que tienen las parejas, cuando saben que han perdido una batalla pero aún no están dispuestos a aceptar la derrota. Está bien, dijo Roberto finalmente. Vamos a ver qué tan independiente puedes ser realmente. Pero cuando no puedas con los gastos, cuando se te acabe el dinero, no vengas a pedirnos ayuda. No se me van a ocurrir, le aseguré. Y en ese momento, mirando a mi hija y a su esposo salir del departamento de la tía Socorro con cara de derrota, supe que algo había cambiado para siempre. Ya no era la suegra conveniente que pagaba sus propios gastos sin hacer preguntas. Ya no era la abuela disponible que cuidaba nietos cuando les convenía. Ya no era la mujer silenciosa que aceptaba lo que decidieran por ella. Era Carmen Esperanza Morales, dueña de su propia casa y de su propio destino. Y eso iba a costar lo que tuviera que costar. Después de que Roberto y Alejandra se fueron, me quedé sentada en el sillón de la tía Socorro sintiendo como si me hubieran arrancado la piel a tiras. La verdad sobre los 5 años de mentiras me ardía en el pecho como ácido derramado. Pero por debajo de ese dolor, algo más fuerte comenzaba a crecer. Una determinación que no había sentido desde los días en que Raúl y yo éramos jóvenes y luchábamos por comprar nuestra primera casa. Mija, me dijo la tía Socorro, sirviéndome un té de manzanilla que olía a consuelo. ¿De verdad vas a poder con todos esos gastos tú sola? Era una pregunta válida. Mi pensión del Seguro Social era de 3,200 pesos mensuales. Si Roberto no había mentido, los gastos reales de la casa eran de casi 5,000. Necesitaba encontrar casi 2,000 pesos extra cada mes solo para mantenerme a flote. No lo sé, tía, le respondí con honestidad, pero voy a intentarlo. ¿Y si no puedes? Entonces voy a vender la casa yo misma por mi cuenta y me voy a comprar algo más pequeño con mi propio dinero. Pero nadie más va a decidir por mí. Esa noche, acostada en el cuarto prestado, hice cálculos en una libreta vieja que encontré en el cajón del buró. Escribí todos mis gastos: comida, medicinas, transporte, servicios, mantenimiento básico de la casa. Los números no mentían, como había dicho Roberto. Iba a ser muy difícil. Pero también escribí otra cosa, una lista de todo lo que sabía hacer. 40 años cosiendo, cocinando, limpiando, cuidando enfermos, organizando eventos familiares, bordando manteles que duraban décadas, manos que habían aprendido a crear, a reparar, a transformar. Al día siguiente, muy temprano, tomé el metro hacia mi casa. Necesitaba estar ahí. Necesitaba caminar por cada cuarto y decidir qué era esencial y qué podía cambiar. La casa se veía exactamente igual que el día que me habían echado, pero yo la miraba con ojos diferentes. Ya no era solo mi hogar, era mi proyecto de supervivencia. Empecé por el cuarto que había sido de Alejandra cuando era adolescente. Durante años había permanecido intacto, como un museo de su infancia. La cama individual con el cobertor rosa que le tejí cuando cumplió 15 años. El escritorio donde hacía sus tareas. Los estantes llenos de libros que nunca más había tocado. Era espacio desperdiciado en una casa donde cada metro cuadrado tenía que justificar su existencia. Pasé toda la mañana midiendo, calculando, imaginando. El cuarto de Alejandra podía convertirse en una recámara independiente con su propio baño. La sala era lo suficientemente grande para dividirse. El patio trasero tenía espacio para 2 cuartitos adicionales. Mi casa podía transformarse en una casa de huéspedes, en un lugar donde otras mujeres como yo pudieran encontrar un hogar temporal mientras reconstruían sus vidas. Esa tarde fui al banco donde Raúl y yo habíamos ahorrado durante décadas. El señor Martínez,
El gerente que nos conocía desde que éramos jóvenes me recibió con la amabilidad de quien entiende que los clientes mayores merecen tiempo y paciencia. Señora Carmen, ¿en qué la puedo ayudar? Necesito un préstamo, señor Martínez, para remodelar mi casa. Me explicó las opciones. Podía usar la casa como garantía, pero a mi edad los bancos eran reacios a dar créditos a largo plazo. Sin embargo, había programas gubernamentales para adultos mayores emprendedores, subsidios para crear micronegocios, apoyos para mujeres que querían generar sus propios ingresos. ¿Ha pensado en qué tipo de negocio quiere establecer? Una casa de huéspedes, respondí sin dudar, para mujeres que necesiten un lugar temporal donde vivir. Sus ojos se iluminaron con algo que podría haber sido respeto. Es una buena idea, señora Carmen. Hay mucha demanda para ese tipo de servicios. Mujeres divorciadas, viudas que venden sus casas grandes, estudiantes que vienen de provincia. Salí del banco con una carpeta llena de formularios y una cita para la siguiente semana con un asesor de microcréditos. Por primera vez en meses, tenía un plan que dependía únicamente de mí. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Busqué albañiles que trabajaran por proyectos pequeños, conseguí presupuestos para dividir espacios, investigué los requisitos legales para operar una casa de huéspedes. Cada mañana despertaba con una lista de tareas. Cada noche me acostaba con la satisfacción de haber avanzado un paso más hacia mi independencia. Don Esteban, el plomero que había reparado mis tuberías durante años, se ofreció a ayudarme con el trabajo pesado a cambio de un precio justo y comidas caseras. Señora Carmen, me dijo mientras revisábamos las instalaciones, usted siempre nos ha tratado bien a los trabajadores. Es hora de que nosotros la tratemos bien a usted. Doña Esperanza, la costurera de la esquina, me propuso una sociedad. Ella me enseñaría a usar una máquina industrial para coser cortinas, sábanas y manteles que podríamos vender en el mercado de artesanías de Coyoacán. Con sus manos y mi experiencia comercial, podemos hacer un buen negocio, me aseguró. Pero la sorpresa más grande llegó el jueves por la tarde, cuando tocaron a mi puerta y encontré a Pablo, mi nieto mayor, parado en el escalón con una mochila en la espalda y los ojos rojos de haber llorado. «Abuela», me dijo con voz quebrada, «¿puedo quedarme contigo?» Pablo tenía 17 años y la confusión de todos los adolescentes que están descubriendo que sus padres no son perfectos. Era alto como su abuelo Raúl, con las mismas manos largas y los ojos inteligentes que delataban a los Morales. Pero había algo en su postura, en la forma como evitaba mi mirada, que me dijo que había escuchado más de lo que debería haber escuchado. «¿Qué pasó, mi nieto?» Escuché cuando papá le gritaba a mamá. Le decía que por culpa tuya íbamos a perder la casa de Polanco, que habías sido una egoísta al no vender tu casa, que ojalá te murieras pronto para que pudiéramos heredar y resolver nuestros problemas. Las palabras me golpearon como piedras, pero lo que más me dolió fue ver el dolor en los ojos de Pablo. Mi nieto había descubierto que su padre era capaz de desear la muerte de su abuela por dinero. ¿Y qué le contestó tu mamá? Nada. Se puso a llorar y se encerró en su cuarto. Pero yo no pude quedarme ahí, abuela. No después de escuchar eso. Lo abracé como no había podido abrazarlo desde que era pequeño, cuando aún no había aprendido que los adolescentes no abrazan a sus abuelas en público. Olía a colonia barata y a rebeldía, pero también a tristeza y a desilusión. «Claro que te puedes quedar conmigo», le dije, «pero tu mamá se va a preocupar. Ya le mandé un mensaje. Le dije que estaba contigo y que iba a ayudarte con lo que necesitaras». Esa noche, mientras Pablo dormía en el sofá de la sala porque aún no tenía camas adicionales, recibí 3 llamadas de Alejandra que no contesté y 2 de Roberto que rechacé directamente. Al final, llegó un mensaje de texto de mi hija. «Por favor, cuida bien a Pablo. Hablaremos mañana». Por primera vez en años, mi hija me estaba pidiendo un favor en lugar de ordenarme algo. Pablo resultó ser más útil de lo que había imaginado. Había estudiado computación en la preparatoria y me ayudó a crear perfiles en línea para promocionar mi futura casa de huéspedes. También sabía de redes sociales, de fotografía básica, de todas esas cosas modernas que yo creía que estaban fuera de mi alcance. «Abuela»,
me dijo una tarde mientras tomábamos café y planeábamos la redistribución de los espacios. ¿De verdad crees que vas a poder hacer todo esto tú sola? No voy a estar sola, le respondí, sirviéndole más café en la taza que había sido de su abuelo. Te tengo a ti, pero yo me voy a tener que regresar a la casa. No puedo quedarme aquí para siempre. No te estoy pidiendo que te quedes para siempre. Te estoy pidiendo que me ayudes a empezar. El resto lo voy a hacer yo sola, poco a poco. Se quedó pensativo, dándole vueltas a su café como si pudiera encontrar respuestas en el fondo de la taza. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de estar aquí contigo? Me preguntó finalmente. ¿Qué? Que no me tratas como si fuera estúpido. Mis papás siempre están diciéndome lo que tengo que hacer, lo que tengo que estudiar, lo que tengo que pensar. Pero tú me preguntas qué opino, porque me importa lo que opinas. Porque eres inteligente y tienes ideas buenas. ¿De verdad crees que este plan va a funcionar? No lo sé, admití. Pero prefiero fracasar intentando algo que yo decidí, que tener éxito en algo que otros decidieron por mí. Pablo sonrió, y en esa sonrisa vi algo que no había visto en años. Esperanza. No solo en él, sino reflejada en mí misma. Una semana después, cuando los primeros albañiles llegaron a medir espacios y calcular presupuestos, Alejandra apareció en mi puerta. Ya no venía con Roberto. Ya no venía vestida como ejecutiva implacable. Venía sola, con jeans y una blusa sencilla, con ojeras que hablaban de noches sin dormir y decisiones difíciles. «Mamá», me dijo, parada en el umbral como si necesitara permiso para entrar a la casa donde había crecido, «vine a pedirte perdón. De verdad, ¿ya me pediste perdón?», le recordé. «No, esa vez te pedí perdón por las cosas que tú querías escuchar. Ahora te vengo a pedir perdón por las cosas que yo necesito decir». La dejé pasar. Le serví café en la cocina donde había preparado miles de comidas para ella, donde la había consolado cuando tenía el corazón roto, donde habíamos planeado su boda cuando aún éramos cómplices. «Perdón por tratarte como si fueras mi hija en lugar de mi madre», comenzó, y las palabras me tomaron por sorpresa. «Perdón por pensar que sabía lo que era mejor para ti sin preguntarte qué querías tú. Perdón por usar tu amor como una garantía de que siempre ibas a estar ahí sin importar cómo te tratara». Estas palabras sí sonaban verdaderas. Perdón por tener miedo de que te murieras y dejarme con la culpa de no haberte querido bien cuando tuve la oportunidad. Se quedó callada, esperando que yo dijera algo, pero esta vez no tenía prisa por llenar el silencio. «¿Me perdonas?», preguntó finalmente. «Te perdono», le dije, «pero las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante». «¿Cómo diferentes? Voy a tomar mis propias decisiones. Voy a cometer mis propios errores. Y si necesito ayuda, te voy a pedir ayuda. Pero ya no van a decidir por mí. ¿Y nosotros qué? ¿Roberto y yo qué? Ustedes van a resolver sus problemas como los adultos que son, sin usar mi casa, sin usar mi muerte, sin usarme a mí». Alejandra asintió, y por primera vez en años vi en sus ojos algo que se parecía al respeto. «Pablo me dijo que lo estás ayudando con tu proyecto». «Pablo me está ayudando a mí. Es diferente. ¿Puedo ayudar yo también?». La pregunta me sorprendió tanto que casi tiré mi taza de café. «¿Quieres ayudarme? Quiero aprender a tratarte como mereces que te traten. Y tal vez ayudarte con tu casa de huéspedes sea una forma de empezar». Esa tarde, mi hija y mi nieto trabajaron lado a lado conmigo, midiendo espacios, calculando costos, dibujando planos en servilletas de papel. Por primera vez en décadas, éramos un equipo otra vez. No era el final de nuestros problemas, pero era el principio de algo nuevo. 3 meses después, mi casa había comenzado a transformarse en algo que nunca pensé que podría ser. Un refugio para mujeres como yo, que habían perdido el rumbo y necesitaban un lugar donde encontrarse de nuevo. Los albañiles habían terminado de dividir la sala en 2 espacios independientes, cada uno con su propia entrada. El cuarto de Alejandra ahora tenía un baño pequeño pero funcional. En el patio trasero, don Esteban había construido 2 habitaciones adicionales con ventanas que daban al jardín donde yo cultivaba hierbas aromáticas y chiles. Mi primera huésped llegó un martes por la tarde. Se llamaba Soledad. Tenía 53 años, y su historia era tan familiar que dolía escucharla.
Un divorcio después de 25 años de matrimonio. Un ex esposo que se había quedado con la casa y los ahorros. Hijos adultos que vivían sus propias vidas y no tenían espacio para una madre en crisis. Señora Carmen, me dijo mientras le mostraba su cuarto. No sé cuánto tiempo voy a poder pagarle. Apenas conseguí trabajo en un supermercado, pero el sueldo es muy poco. Mija, le respondí acomodando toallas limpias en su cómoda. Aquí nadie se va a quedar sin techo por falta de dinero. Primero arreglamos que esté cómoda, después vemos lo del pago. Sus ojos se llenaron de lágrimas de una manera que reconocí inmediatamente. Era el llanto de alguien que había perdido la fe en la bondad humana y de repente la estaba recuperando. Una semana después llegó Marisol, de 38 años, huyendo de un esposo que la golpeaba. Traía a su hija de 8 años, Lupita, una niña flaquita con ojos enormes que se escondía detrás de su madre, como si el mundo entero fuera peligroso. Les di el cuarto más grande, el que tenía ventana al jardín, porque pensé que la niña necesitaba ver crecer las flores. La tercera huésped fue Esperanza, una maestra jubilada de 62 años que había vendido su casa en Puebla para venir a cuidar a su madre enferma en la Ciudad de México. Pero la madre había muerto antes de que ella llegara, y ahora se encontraba sola en una ciudad que ya no reconocía, con dinero limitado y sin familia cercana. Es curioso, me dijo Esperanza una noche mientras cenábamos las 5 en la cocina, cómo todas terminamos aquí por culpa de los hombres de nuestras vidas. No todas, la corrigió Soledad. Yo terminé aquí por culpa de confiar demasiado, por creer que el amor era suficiente para mantener unida una familia. Yo terminé aquí por no confiar en mí misma, agregué, sirviéndoles más sopa de tortilla, por creer que necesitaba que otros tomaran decisiones por mí. Lupita, que siempre cenaba en silencio, levantó la vista de su plato. Yo terminé aquí porque mi papá era malo con mi mamá. Su honestidad nos dejó calladas a todas. Esa niña de 8 años había resumido en una frase lo que nosotras necesitábamos párrafos para explicar. Los días en la casa de huéspedes tenían un ritmo diferente al que había conocido durante mis años de soledad. Cada mañana despertaba al sonido de múltiples alarmas, de duchas que se turnaban, de conversaciones en la cocina mientras se preparaba el café. Era como vivir en familia otra vez, pero una familia elegida, construida por circunstancias compartidas más que por sangre. Marisol consiguió trabajo en una tienda de ropa y cada tarde regresaba con historias de clientas difíciles y compañeras solidarias. Soledad había sido promovida a supervisora en el supermercado, porque, según su jefe, era la empleada más confiable que había tenido en años. Esperanza había comenzado a dar clases particulares de matemáticas a niños del barrio y ya tenía lista de espera. ¿Saben qué es lo extraño?, nos dijo Esperanza una noche mientras jugábamos lotería en la mesa de la cocina. Nunca había sido tan feliz siendo pobre. No somos pobres, la corrigió Soledad, poniendo un frijol en la imagen del corazón. Somos libres. Lupita, que se había vuelto la mascota de todas nosotras, alzó la mano como si estuviera en clase. ¿Ser libre es lo mismo que no tener miedo? No, mi amor, le respondí, revolviendo su cabello que cada día se veía más brillante. Más sano. Ser libre es tener miedo, pero hacer lo que necesitas hacer de todos modos. Pablo seguía viniendo los fines de semana para ayudarme con la administración del negocio. Había creado un sistema computarizado para llevar los gastos, las rentas, y hasta había hecho una página web donde otras mujeres podían encontrar información sobre la casa de huéspedes. Pero más que la ayuda técnica, lo que yo valoraba eran nuestras conversaciones. Abuela, me dijo un sábado por la tarde mientras actualizábamos los registros. Mis papás ya no pelean tanto como antes. ¿No? Creo que cuando dejaron de preocuparse por tu dinero, se dieron cuenta de que tenían que resolver sus propios problemas. Roberto había conseguido un nuevo trabajo, menos prestigioso pero con sueldo estable. Alejandra había decidido vender su BMW y comprar un carro más modesto. Los niños habían cambiado de colegio privado a una escuela pública que, según Pablo, era mejor de lo que esperaban. Papá dice que fue lo mejor que pudo pasarles, continuó mi nieto. Dice que necesitaban dejar de vivir por encima de sus posibilidades. ¿Y tú qué opinas? Opino que a veces las crisis nos obligan a crecer.
respondió con una madurez que me sorprendió, como cuando dividiste tu casa. Al principio pensé que era porque no tenías dinero, pero ahora me doy cuenta de que era porque tenías valor. Valor. Mi nieto de 17 años había usado esa palabra para describirme, y se sintió como un regalo inesperado. Alejandra había cumplido su promesa de ayudarme, pero de maneras que nunca hubiera anticipado. En lugar de darme dinero que no tenía, me daba su tiempo. Venía los domingos para ayudar con la limpieza profunda, para cocinar comidas grandes que duraran toda la semana, para llevar a Lupita al parque mientras su madre descansaba. Una tarde, mientras doblábamos sábanas limpias en el patio, me dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Mamá, estoy orgullosa de ti. ¿Orgullosa de qué? De que hayas tenido el valor de empezar de nuevo a los 68 años, de que no hayas aceptado ser una víctima de las circunstancias, de que hayas convertido tu dolor en algo útil para otras personas. No empecé de nuevo, la corregí. Empecé por primera vez. Durante todos estos años, yo había estado viviendo la vida que otros esperaban de mí. Esta es la primera vez que vivo mi propia vida. ¿Te arrepientes de algo? La pregunta me hizo pausar. Pensé en todos los años que había pasado siendo la mujer que cedía en todo, que ponía las necesidades de otros por encima de las suyas, que había confundido sacrificio con amor. Me arrepiento de haber tardado tanto en valorarme, le dije finalmente. Me arrepiento de haber creído que ser buena madre significaba desaparecer como persona. ¿Y de habernos perdonado? ¿Te arrepientes de eso? No, pero les perdono con condiciones ahora. Los perdono sin olvidar. Los perdono exigiendo respeto. Esa noche, después de que todas mis huéspedes se habían acostado, me senté en el patio a tomar mi té de manzanilla y a pensar en todo lo que había cambiado. La casa sonaba diferente ahora, llena de vida, de historias entrelazadas, de mujeres que se apoyaban unas a otras sin pedir nada a cambio más que comprensión. Soledad había comenzado a ahorrar dinero para rentar su propio departamento, pero ya no tenía prisa por irse. Nunca había vivido con hermanas. Me había dicho esa mañana, quiero disfrutarlo un poco más. Marisol había recibido una llamada de su ex esposo pidiendo perdón y prometiendo cambiar, pero había colgado el teléfono después de 2 minutos. Ya no soy la misma mujer que se iba a conformar con promesas, le había dicho a Lupita. Ahora soy una mujer que sabe lo que vale. Esperanza había decidido quedarse en la Ciudad de México de forma permanente. En Puebla era la maestra jubilada que vivía sola, me había explicado. Aquí soy la mujer que ayuda a otras mujeres a creer en sí mismas otra vez. Y yo había descubierto que la independencia no significaba estar sola. Significaba elegir tu propia compañía. El teléfono sonó interrumpiendo mis reflexiones. Era una mujer que había encontrado mi página web, una doctora de 45 años que había perdido su práctica médica en un divorcio complicado y necesitaba un lugar donde quedarse mientras reconstruía su vida profesional. ¿Tiene espacio para mí?, me preguntó con una voz que temblaba entre la esperanza y la desesperación. Siempre hay espacio, le respondí, mirando hacia el jardín donde las plantas crecían fuertes bajo las luces del patio. ¿Cuándo puede venir? ¿Mañana mismo? Mañana mismo. Después de colgar, me quedé pensando en cómo la vida tiene formas extrañas de completar círculos. Había comenzado este proyecto por necesidad económica, pero se había convertido en algo mucho más grande, un lugar donde las mujeres podíamos recordar quiénes éramos antes de que la vida nos dijera quiénes teníamos que ser. Me levanté para apagar las luces del patio, y al pasar por la ventana de la sala, vi mi reflejo en el cristal. Era la misma mujer que había sido echada de su casa con cajas de mudanza hace apenas 6 meses, pero también era alguien completamente diferente. En mis ojos había algo que no había visto en años. Satisfacción. La satisfacción profunda de quien ha encontrado su propósito. Mañana llegaría una nueva huésped con una nueva historia de pérdida y esperanza. Mañana continuaríamos construyendo esta familia elegida, esta comunidad de mujeres que se habían negado a ser víctimas de sus circunstancias. Pero esta noche, por primera vez en décadas, me iría a dormir sabiendo que cada decisión que había tomado durante el día había sido completamente mía. Un año después,
Mi casa de huéspedes se había convertido en algo que nunca imaginé cuando comencé este proyecto. Un lugar que cambiaba vidas. Habían pasado por aquí 17 mujeres diferentes, cada una con su historia de pérdida y renacimiento, cada una dejando algo de sí misma en estas paredes que ahora respiraban esperanza en lugar de soledad. La mañana del aniversario de mi expulsión, como había comenzado a llamar en broma al día que Alejandra me echó de casa, desperté antes del amanecer no por ansiedad, sino por emoción. Era extraño cómo las fechas que una vez marcaron nuestros peores momentos podían transformarse en celebraciones de nuestra supervivencia. Me levanté sin prisa, preparé café para todas las mujeres que en ese momento llamaban mi casa su hogar. Esperanza seguía ahí, convertida ya en mi mano derecha no oficial. Había llegado Carmen Julia, una ingeniera de 42 años que había perdido su trabajo por denunciar acoso sexual en su empresa. Y Rosa María, una artesana de Michoacán, que había venido a la capital para vender sus bordados y ahora tenía su propio puesto en el mercado de Coyoacán. «Buenos días, jefa», me dijo Carmen Julia, que había adoptado la costumbre de llamarme así desde que descubrió que yo manejaba todos los aspectos del negocio sin ayuda de nadie. «Buenos días, ingeniera», le respondí, sirviéndole su café con la cantidad exacta de azúcar que había aprendido que le gustaba. «¿Cómo van las entrevistas de trabajo? Tengo 3 ofertas sobre la mesa», me dijo con una sonrisa que había tardado meses en aparecer, todas con mejores condiciones de las que tenía antes. Resulta que cuando una mujer sabe lo que vale, los demás también lo notan. Rosa María bajó las escaleras cargando una caja de bordados que brillaban como joyas bajo la luz de la cocina. Sus manos, ásperas por años de trabajo, creaban belleza que la gente de la ciudad pagaba muy bien, mucho mejor de lo que conseguía en su pueblo donde todos conocían su historia y la trataban como la mujer que no había podido conservar a su marido. «Doña Carmen», me dijo con el acento musical que nunca había perdido, «ayer vendí todo el inventario que traía. La señora del puesto de al lado me dijo que nunca había visto artesanías que se vendieran tan rápido. Es porque tus bordados cuentan historias», le respondí. «Y las historias de las mujeres valientes siempre encuentran quien las quiera escuchar». Esperanza apareció en la cocina ya vestida y lista para su día, que ahora incluía no solo las clases particulares, sino también un trabajo de medio tiempo en una preparatoria, enseñando matemáticas a estudiantes que, según me contaba, la adoraban porque explicaba las cosas como si fueran importantes de verdad, no solo para pasar el examen. «¿Lista para tu gran día?», me preguntó mientras se servía café en la taza que había elegido como suya, una de cerámica azul que había pertenecido a mi madre. «¿Mi gran día? El día que le vas a decir al mundo que Carmen Esperanza Morales ya no es la misma mujer que era hace un año». No sabía de qué hablaba hasta que, después del desayuno, llegaron Pablo y Alejandra cargando algo que parecía una pancarta enrollada. «Abuela», me dijo Pablo con esa sonrisa traviesa que había heredado de su abuelo Raúl, «tenemos una sorpresa para ti». Alejandra se veía nerviosa, pero era una nerviosidad diferente a la que había mostrado durante nuestros peores momentos. Era la nerviosidad de quien quiere hacer algo especial y no está segura de si va a salir bien. «¿Qué tipo de sorpresa?» «De las buenas», me aseguró Pablo, «pero tienes que venir al jardín». En el patio trasero me esperaba una escena que me quitó el aliento. Todas las mujeres que habían vivido en mi casa durante el último año estaban ahí. Soledad, que ahora tenía su propio departamento pero venía a visitarnos cada domingo. Marisol y Lupita, que se habían mudado a una casita cerca de aquí, pero seguían siendo parte de nuestra familia extendida. Mujeres que habían pasado semanas o meses conmigo y después habían continuado con sus vidas, pero que habían venido hoy para algo especial. En medio del jardín habían puesto una mesa larga cubierta con un mantel que reconocí inmediatamente. Era uno de los que había bordado mi madre para mi boda, uno de los pocos tesoros que había rescatado cuando me echaron de casa. Sobre el mantel había comida que cada una había preparado, una fiesta compartida de sabores y recuerdos. «¿Qué es todo esto?». Soledad se adelantó cargando un sobre grande y elegante. «Es una carta de agradecimiento», me explicó, «de todas nosotras. Pero también es algo más». Abrí el sobre con manos que temblaban ligeramente,
y encontré dentro un documento oficial que tardé un momento en comprender. Era una constancia de reconocimiento de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigida a Carmen Esperanza Morales, por su contribución excepcional al empoderamiento de mujeres en situación vulnerable, mediante la creación de espacios seguros y dignos para la reconstrucción de proyectos de vida. Como Pablo hizo la nominación, explicó Alejandra. Escribió una carta contando todo lo que habías hecho, no solo con la casa de huéspedes, sino con cada mujer que había pasado por aquí. La secretaría investigó, vino a visitarte sin que te dieras cuenta, habló con todas nosotras. Y decidieron que merecías reconocimiento oficial, completó Carmen Julia. Pero no solo eso. Marisol se acercó con Lupita, que ahora tenía 9 años, y había crecido tanto que parecía otra niña completamente diferente a la criatura asustada que había llegado aquí un año atrás. Doña Carmen, me dijo Lupita con esa formalidad adorable que usaba para las ocasiones especiales. Yo escribí algo para usted. Me entregó una hoja de papel donde, con su letra cuidadosa de niña aplicada, había escrito: para la abuela Carmen, que nos enseñó que las mujeres podemos ser valientes juntas. Gracias por salvarnos. Lupita. Las lágrimas llegaron sin avisar, pero eran lágrimas diferentes a todas las que había derramado durante los últimos años. No eran lágrimas de dolor o frustración o miedo, eran lágrimas de plenitud, de reconocimiento, de la profunda satisfacción de saber que tu vida había servido para algo más grande que tus propios problemas. Hay algo más, anunció Pablo, desenvolviendo la pancarta que habían traído. Era una fotografía gigante de todas nosotras, tomada un domingo por la tarde cuando estábamos cocinando juntas en el patio. En la imagen se veía mi casa al fondo, con las ventanas abiertas y las plantas creciendo, y en primer plano estábamos todas las mujeres que habíamos encontrado en este lugar, una forma de ser nosotras mismas otra vez. Debajo de la fotografía, en letras elegantes, decía: Casa Esperanza, donde las mujeres renacen. Es para el letrero de la entrada, explicó Alejandra. Ya es oficial. Tu casa de huéspedes tiene nombre propio, Casa Esperanza. El nombre me gustó inmediatamente, no solo porque incluía mi segundo nombre, sino porque capturaba exactamente lo que habíamos construido aquí, un lugar donde la esperanza no era solo una palabra bonita, sino una práctica diaria. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Agregó Esperanza con esa sonrisa que había aprendido a reconocer como su expresión de felicidad genuina, que ya tenemos lista de espera de 3 meses. Las mujeres se están recomendando unas a otras. Era verdad. Mi pequeño experimento de supervivencia se había convertido en algo que la ciudad necesitaba. Cada semana recibía llamadas de mujeres que habían escuchado de Casa Esperanza por una amiga, una compañera de trabajo, una hermana. Mujeres que necesitaban no solo un techo, sino una comunidad, un lugar donde pudieran reconstruir su autoestima junto con sus vidas. Hay algo que quiero decirles a todas, anuncié, sintiendo que era el momento adecuado para las palabras que había estado guardando durante meses. Cuando comencé esto, pensé que lo hacía por necesidad. Pensé que era la única forma de mantener mi casa y mi independencia. Me pausé para mirar a cada una de las mujeres que habían formado parte de mi transformación, las que seguían viviendo conmigo, las que ya tenían sus propios hogares, las que habían venido desde lejos solo para estar aquí en este día especial. Pero ahora me doy cuenta de que no lo hice por necesidad, lo hice por propósito. Durante 70 años viví pensando que mi función en la vida era cuidar a otros, complacer a otros, facilitarle la vida a otros. Pero resulta que mi verdadera función era esta: crear un espacio donde las mujeres pudieran encontrarse a sí mismas otra vez. Soledad alzó su copa de agua fresca de Jamaica. Por Carmen Esperanza Morales, la mujer que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir tu propia vida. ¡Salud!, gritaron todas al unísono, y el sonido de nuestras voces juntas llenó el patio como música. Esa tarde, después de que todas las invitadas se habían ido y la casa había regresado a su ritmo normal, me quedé sola en el jardín mirando el letrero nuevo que Pablo había instalado junto a la entrada principal. Casa Esperanza, donde las mujeres renacen.
Alejandra se acercó y se sentó a mi lado en la banca que habíamos puesto bajo el árbol de limones que Raúl había plantado cuando ella era pequeña. «Mamá», me dijo, usando ese tono que había aprendido a reconocer como su voz verdadera. No la voz de ejecutiva o de hija manipuladora, sino la voz de la mujer que realmente era por dentro. «¿Te puedo hacer una pregunta?» «Claro». «¿Me perdonas?» Digo, de verdad. ¿Me perdonas por haber pensado que sabía lo que era mejor para ti? ¿Por haber tratado de controlarte en lugar de apoyarte? La miré durante un largo momento, viendo en sus ojos la misma vulnerabilidad que había visto en los ojos de todas las mujeres que habían pasado por Casa Esperanza. La necesidad desesperada de saber que el daño que habían causado podía ser reparado, que las relaciones rotas podían sanar, que el amor podía sobrevivir a la traición si venía acompañado de verdadero arrepentimiento. «Te perdono», le dije, «pero más importante que eso, me perdono a mí misma por haber permitido que me trataran como si no tuviera voz propia». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que durante años yo también creí que necesitaba que otros decidieran por mí. Yo también pensé que ser buena madre significaba no tener opiniones propias. Yo también confundí el amor con la complacencia». Se quedó callada, procesando mis palabras. «Pero ya no», continué. «Ahora sé que amar de verdad significa respetar la autonomía del otro. Significa preguntar en lugar de asumir. Significa apoyar las decisiones de las personas que queremos, aunque no sean las decisiones que nosotros habríamos tomado». «¿Y crees que yo he aprendido eso?» «Creo que estás aprendiendo», le respondí. «Y eso es suficiente por ahora». El sol comenzaba a ponerse detrás de los edificios del barrio, pintando el cielo de naranja y rosa como una acuarela perfecta. En la distancia se escuchaban los sonidos familiares de la Ciudad de México preparándose para la noche. El vendedor de camotes con su silbato, los niños jugando en la calle, el murmullo constante de millones de personas viviendo sus vidas en paralelo. «Mamá», me dijo Alejandra después de un largo silencio, «gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar». «Gracias por darme la oportunidad de hacerlo», le respondí. Y en ese momento, sentadas bajo el árbol que su padre había plantado, rodeadas por la casa que había sido nuestro hogar, nuestro campo de batalla, y finalmente nuestro lugar de reconciliación, supe que habíamos cerrado un círculo. No el círculo que habíamos comenzado hace décadas como madre e hija, sino un círculo nuevo, uno que habíamos dibujado como dos mujeres adultas que habían aprendido a respetarse mutuamente. La mujer que había sido echada de su casa con cajas de mudanza ya no existía. En su lugar estaba Carmen Esperanza Morales, de 69 años, propietaria de Casa Esperanza, mentora no oficial de mujeres en transición, y por primera vez en su vida, completamente dueña de su propio destino. El amanecer en Casa Esperanza tenía un brillo especial aquella mañana. Carmen se despertó con el canto de los gorriones que anidaban en el limonero, una sinfonía que le recordaba los días en que Raúl aún vivía. Ahora, sin embargo, la melodía no le traía nostalgia, sino una calma poderosa, la certeza de que su vida tenía un nuevo sentido. Se levantó despacio, acomodó el chal sobre los hombros y recorrió la casa con la mirada de una mujer que conoce cada rincón, pero que, al mismo tiempo, se asombra de su propia creación, las paredes recién pintadas en tonos cálidos, el olor a pan dulce que venía de la cocina, las risas suaves de las huéspedes que despertaban, todo era fruto de su esfuerzo. Mientras preparaba el café, pensó en las 17 mujeres que habían pasado por allí en el último año. Recordó a Soledad, que regresaba cada domingo para compartir chismes del supermercado, a Marisol y su pequeña Lupita, que ahora reían libres en su propio hogar, a Esperanza, que se había convertido en su mano derecha. Cada una traía cicatrices invisibles, y cada una se iba con algo nuevo en la mirada, una chispa de dignidad recuperada. Ese día, sin embargo, Carmen presentía que algo cambiaría. La visita de Alejandra estaba programada para la tarde. Hacía meses que su hija ayudaba en las tareas de la casa de huéspedes, pero siempre con una prudencia que delataba la culpa. Carmen sabía que quedaban heridas por cerrar. «Buenos días, doña Carmen», saludó Rosa María, la artesana michoacana, entrando con una cesta de flores bordadas. «Hoy hay mercado en Coyoacán».
¿Me acompaña? Claro que sí, hija. Solo espero a mi nieto Pablo y vamos juntas. A media mañana, Pablo apareció con su computadora portátil bajo el brazo. Se había convertido en un joven decidido, orgulloso del proyecto de su abuela. Abuela, la página web de Casa Esperanza ya tiene lista de espera para 3 meses, anunció, mostrándole las reservas. Hay mujeres de Querétaro, de Puebla, incluso de Tijuana que quieren venir. Carmen sintió un calor en el pecho, mezcla de alegría y responsabilidad. Agradeció en silencio la presencia de su nieto, que ahora veía en ella un ejemplo de coraje. Esto es solo el comienzo, mi niño, respondió acariciándole el cabello. Pero no olvides que lo más importante no son las reservas, sino que cada mujer que llegue aquí encuentre paz. Después del almuerzo, mientras las demás mujeres salían a sus actividades, Carmen se quedó sola en el jardín. El sol caía tibio sobre el patio y el perfume de las hierbas medicinales impregnaba el aire. Fue entonces cuando escuchó el motor de un coche estacionarse frente a la casa. Reconoció el sonido antes de ver el vehículo. Era el coche de Alejandra. Su hija entró sin la rigidez de antes, vestida con una blusa sencilla y el cabello recogido. Traía en las manos un sobremanila. «Mamá», dijo con voz suave, «¿podemos hablar a solas?» Carmen asintió y la condujo a la cocina. Sirvió 2 tazas de café y esperó. Alejandra tardó en empezar. «He estado en terapia», confesó al fin. «Tenía que entender por qué te hice tanto daño. La psicóloga me ayudó a ver que crecí creyendo que el éxito económico lo era todo. Y casi pierdo a mi familia por eso». Carmen la escuchaba en silencio. Las palabras de su hija eran un bálsamo lento. «Este sobre es para ti», continuó Alejandra. «Es la escritura de mi casa en Polanco. La puse a tu nombre, para que quede claro que nunca más intentaré quitarte nada». Carmen tomó el sobre, sorprendida. «No necesitas hacer esto, hija». «Sí, lo necesito. No se trata del dinero, se trata de reparar. Quiero que sepas que te respeto, que aprendí la lección». Carmen respiró hondo. Sabía que el perdón no se firmaba en un papel, pero aquel gesto era un paso gigantesco. «Te perdono, Alejandra», dijo al fin, con una voz que salió firme y dulce. «Pero recuerda, lo más importante no es esta casa ni la de Polanco. Es que ahora nos tratemos como madre e hija, no como enemigas». Alejandra se inclinó y la abrazó. Fue un abrazo largo, de esos que deshacen años de orgullo. «Gracias, mamá. Prometo que esta vez no te fallaré». El resto de la tarde transcurrió entre conversaciones tranquilas y planes de futuro. Hablaron de Pablo, de los cambios en la escuela de Fernanda, de las mujeres de Casa Esperanza. Alejandra propuso organizar talleres de finanzas para las huéspedes, usando su experiencia profesional de una manera constructiva. Carmen sonrió. Su hija por fin entendía que el conocimiento no sirve si no se comparte. Cuando el sol se escondía detrás de los edificios, Carmen salió al jardín a despedirse de las demás mujeres que regresaban de sus trabajos. Las luces de la ciudad titilaban como luciérnagas, y el corazón de Carmen latía sereno. Sabía que aún quedaban retos, pero también que la reconciliación verdadera había comenzado. La noche cayó sobre la colonia Roma con un silencio cálido, interrumpido solo por el murmullo de las conversaciones en la cocina. Carmen terminó de guardar los últimos platos, mientras las demás mujeres de la casa iban acomodándose en sus habitaciones. Antes de subir a su cuarto, se asomó al jardín. Las plantas aromáticas despedían un perfume fresco después del riego de la tarde, y las luces amarillas del patio parecían estrellas atrapadas en la tierra. Esa calma le recordó las noches en que Raúl reparaba herramientas bajo la luz tenue, y ella bordaba en silencio, compartiendo compañía sin necesidad de palabras. Ahora, sin embargo, la serenidad era distinta. No era soledad, sino plenitud. Al amanecer, Carmen se despertó con el sonido de pasos en el corredor. Era Esperanza, que preparaba café para las primeras huéspedes que saldrían a trabajar. Carmen bajó despacio, envuelta en su chal de lana. Se saludaron con una sonrisa cómplice, esa clase de complicidad que surge solo entre quienes han compartido vulnerabilidades profundas. Mientras removía el café, Esperanza le contó que un grupo de vecinas quería invitar a Carmen a una reunión del comité de barrio.
Dicen que tu casa es un ejemplo para todos, comentó, y la mirada orgullosa de Esperanza hizo que Carmen sintiera un calor inesperado en el pecho. A media mañana, Pablo apareció con su computadora y un cuaderno lleno de ideas. Había diseñado un logotipo nuevo para Casa Esperanza, con una rama de bugambilia enmarcando el nombre. Quiero que la página web muestre más que fotos de las habitaciones, explicó. Quiero que cuente las historias de las mujeres que pasan por aquí. Sin detalles íntimos, claro, pero que otras sepan que no están solas. Carmen lo escuchó emocionada. Su nieto ya no era el adolescente distraído que había conocido meses atrás. Se había convertido en un joven sensible, capaz de entender la importancia de la empatía. Después de almorzar, llegó un mensaje inesperado al teléfono de Carmen. Era de Alejandra. «Mamá, necesito verte esta tarde. Es importante». El corazón de Carmen dio un salto, pero no de miedo. Había aprendido a no anticipar catástrofes. Respondió con un simple «Aquí estaré». Pasó las horas siguientes revisando las habitaciones, cambiando sábanas y atendiendo a una nueva huésped, una doctora de 45 años llamada Laura, que había llegado esa mañana con la mirada cansada y una maleta pequeña. Laura habló poco, pero Carmen reconoció en su silencio el mismo peso que ella había llevado alguna vez. Cuando el reloj marcó las 6, el sonido de un motor conocido anunció la llegada de Alejandra. Esta vez venía acompañada de Fernanda, su hija menor. La muchacha, que antes apenas saludaba, entró con un abrazo inesperado. «Abuela, quería verte», dijo con una timidez que enterneció a Carmen. Habían pasado años desde que Fernanda se quedara a conversar más de unos minutos. Alejandra respiró hondo antes de empezar a hablar. Traía en las manos una carpeta llena de documentos. «Mamá, Roberto y yo hemos decidido vender la casa de Polanco», confesó. «No podemos mantener ese ritmo de vida. Quiero que sepas que no es una tragedia. Al contrario, queremos empezar de nuevo con algo que podamos pagar sin deudas». Carmen la observó en silencio, notando la diferencia en el tono. Ya no había arrogancia, solo realismo. Fernanda intervino con voz suave. «Papá no quiso venir, pero yo sí. Quiero ayudarte, abuela. Quiero aprender a cocinar como tú y a cuidar las plantas». Carmen la abrazó de nuevo, sintiendo una ternura que hacía tiempo no experimentaba. Era como si la reconciliación con Alejandra estuviera abriendo espacio para sanar también con los nietos. Esa noche, mientras compartían una cena sencilla de sopa de verduras y pan caliente, Carmen habló de los planes para la casa de huéspedes. Les contó sobre las mujeres que habían pasado por allí, de cómo cada una había traído una lección distinta. «Lo que hacemos aquí no es solo dar techo», explicó. «Es recordarnos unas a otras que valemos por lo que somos, no por lo que otros esperan de nosotras». Fernanda escuchaba atenta, con los ojos brillantes. Después de cenar, madre e hija se quedaron solas en el patio. La luz de la luna iluminaba los azulejos de Talavera que Raúl había colocado tantos años atrás. Alejandra tomó las manos de Carmen. «Mamá, he estado pensando en todo lo que pasó. Entiendo si nunca puedes olvidar lo que hice». Carmen la interrumpió con una caricia. «Olvidar no es necesario, hija. Aprender sí, y veo que tú estás aprendiendo». Alejandra sonrió con un alivio evidente. «Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, de cómo convertiste el dolor en algo tan grande. Yo pasé años creyendo que el éxito era tener más, y tú me demostraste que el verdadero éxito es dar sentido a la vida». El resto de la noche transcurrió en confidencias. Alejandra habló de las tensiones con Roberto, de cómo la presión económica los había llevado a perderse uno del otro. Carmen escuchó sin juzgar. «Tal vez la crisis era necesaria», dijo finalmente. «A veces Dios nos empuja a soltar lo que no nos sirve para mostrarnos lo que de verdad importa». Al despedirse, Alejandra prometió regresar con Pablo y Fernanda para ayudar a organizar un taller de finanzas para las huéspedes. Carmen sintió que, por primera vez en muchos años, la relación con su hija comenzaba a reconstruirse desde el respeto mutuo y no desde la obligación. Cuando la casa quedó en silencio, Carmen se quedó un momento en el jardín, mirando el cielo estrellado. Pensó en el largo camino recorrido,
de ser echada con cajas de mudanza a dirigir un refugio que devolvía la esperanza a tantas mujeres. Sus manos, que alguna vez temblaron de miedo, ahora temblaban de gratitud. Recordó a Raúl y sonrió. Sabía que él estaría orgulloso de lo que ella había logrado, no solo por mantener en pie la casa, sino por convertirla en un faro para quienes necesitaban luz. Entró finalmente a su habitación y se recostó. Mientras el sueño la vencía, sintió que la vida, con todas sus vueltas imprevisibles, por fin le devolvía más de lo que alguna vez le quitó. La mañana siguiente comenzó con un aroma a pan recién horneado que impregnaba cada rincón de la casa. Carmen se despertó antes de que sonara el primer despertador. El hábito de tantos años ya no necesitaba ayuda. Abrió las cortinas de su habitación y observó el jardín. El limonero que Raúl había plantado estaba cargado de frutos amarillos que brillaban bajo el sol suave. Se sorprendió al notar que, por primera vez en mucho tiempo, su primera sensación del día no era preocupación ni cansancio, sino gratitud. En la cocina, Esperanza preparaba una olla grande de atole de avena para las huéspedes. Laura, la doctora recién llegada, se unió con una sonrisa tímida. «Dormí como no dormía desde hace meses», dijo mientras ayudaba a poner la mesa. Carmen respondió con un gesto que era mitad bienvenida, mitad orgullo silencioso. Casa Esperanza se estaba convirtiendo en más que un refugio. Era un lugar donde la gente volvía a sentirse humana. Antes de las 9, el timbre sonó. Era un mensajero con un sobre oficial a nombre de Casa Esperanza. Propietaria, Carmen Esperanza Morales. Carmen lo abrió con cuidado. Era una notificación del gobierno local. El proyecto de la casa de huéspedes había sido seleccionado para un programa de apoyo económico para espacios comunitarios. Había un cheque inicial de apoyo y una invitación para participar en un foro de emprendedoras mayores. Carmen se quedó un momento en silencio, sintiendo que las manos le temblaban no por miedo, sino por emoción. «Dios mío», susurró, «esto es real». Cuando Pablo llegó más tarde con su computadora, Carmen le mostró la carta. El joven soltó un silbido admirado. «Abuela, esto es enorme. Significa que tu trabajo ya es reconocido como ejemplo». «Nuestro trabajo», corrigió ella. «Sin ti y sin las mujeres que viven aquí, nada de esto sería posible». Esa tarde, Alejandra apareció de nuevo, esta vez con Roberto. Carmen respiró hondo al verlo, consciente de que aún había heridas sin cerrar. Roberto entró con un gesto más humilde del que Carmen recordaba. No traía la arrogancia del hombre de negocios, sino la expresión de alguien que sabe que ha cometido errores. «Buenas tardes, señora Carmen», saludó con voz baja. «Gracias por recibirnos». «Pasa», respondió ella sin frialdad, pero sin ceder del todo. Se sentaron en la sala, rodeados del murmullo lejano de las huéspedes. Alejandra comenzó a hablar. Explicó que habían vendido la casa de Polanco y pagado las deudas. «Nos dimos cuenta de que vivíamos para aparentar», confesó. Roberto asintió, manteniendo la mirada baja. «Vine a pedirle perdón», dijo finalmente, «por haberla tratado como un obstáculo, por mi soberbia. Me dejé cegar por el dinero y el miedo a perder el estatus». Carmen lo escuchó sin interrumpir. Era la primera vez que aquel hombre se mostraba vulnerable. «No puedo cambiar lo que pasó», continuó, «pero puedo prometer que nunca volveré a faltarle el respeto». Carmen sintió una oleada de compasión inesperada. No era fácil para él pronunciar esas palabras. «Lo que importa ahora», dijo ella con calma, «es que aprendan de todo esto, que mis nietos vean que el orgullo no construye nada». Fernanda, que había llegado con ellos y escuchaba en silencio, se acercó a abrazar a su abuela. «Gracias por no rendirte con nosotros», murmuró. Carmen le acarició el cabello, recordando a la niña pequeña que una vez se escondía detrás de su madre. Después de la conversación, Roberto se ofreció a apoyar en la remodelación de un nuevo espacio que Carmen planeaba, un pequeño taller de costura para enseñar a las huéspedes y vecinas. «No con dinero», aclaró, «sino con trabajo. Tengo amigos albañiles que pueden ayudar». Carmen aceptó, sabiendo que ese gesto valía más que cualquier cheque. Los días siguientes estuvieron llenos de movimiento. Roberto cumplió su promesa. Trajo a 2 trabajadores de confianza para reforzar el techo del patio
y abrir un espacio luminoso donde Carmen instalaría máquinas de coser. Alejandra organizó, junto con Pablo, un taller de educación financiera. Fernanda comenzó a dar clases de arte a las niñas de las huéspedes, llenando las paredes de dibujos coloridos. Carmen observaba todo con una mezcla de orgullo y asombro. Su casa, que antes había sido símbolo de una batalla familiar, ahora era un centro vivo de cooperación. Cada rincón contaba una historia de reconciliación. Una tarde, mientras bordaba cortinas para el nuevo taller, Carmen recibió la visita inesperada de doña Mercedes, una vecina de toda la vida. «Carmen, he visto lo que has hecho aquí. Quisiera aprender a coser como antes. ¿Crees que pueda venir a tus clases?» «Por supuesto, vecina. Aquí nadie pregunta edad ni pasado, solo ganas de aprender». Pronto, el taller de costura se convirtió en otro corazón de la casa. Mujeres del barrio llegaban con telas y curiosidad. Algunas aprendían a coser. Otras simplemente buscaban conversación y un lugar seguro para compartir sus penas. Carmen entendió que Casa Esperanza había superado su propósito inicial. Ya no era solo un refugio para quienes habían perdido su hogar, sino un espacio de comunidad abierta. Una noche, al final de una jornada especialmente activa, Carmen salió al patio. El aire olía a bugambilia y a pan dulce. Miró las luces encendidas en cada habitación. Allí estaban Esperanza corrigiendo cuadernos, Laura escribiendo en su diario, Rosa María bordando junto a la ventana. Escuchó risas, pasos suaves, una guitarra lejana. Se dio cuenta de que la casa no le pertenecía solo a ella. Pertenecía a todas las mujeres que encontraban en esas paredes un lugar para renacer. Pablo se le acercó en silencio y se sentó a su lado. «Abuela, cuando te echaron de tu casa hace un año, ¿imaginaste que todo terminaría así?» Carmen sonrió, mirando las estrellas. «No, hijo. Creí que todo había terminado. Pero a veces la vida nos quita algo para darnos algo mejor. ¿Te arrepientes de algo?» «Solo de haber tardado tanto en descubrir mi propia fuerza». El muchacho asintió pensativo. «Yo aprendí más en esta casa que en la escuela», dijo finalmente. «Aprendí que la familia no es solo sangre, es elegir estar para los demás». Carmen le acarició la mano. Sabía que esas palabras eran el verdadero legado que quería dejar. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Carmen se quedó sola en el jardín. Miró el letrero de madera que decía «Casa Esperanza», donde las mujeres renacen. Sintió que esas palabras eran ahora parte de su identidad. Ella también había renacido. La mujer que un día fue expulsada con cajas de mudanza ya no existía. En su lugar estaba una mujer plena, rodeada de afecto elegido, de respeto ganado, de una paz que no dependía de nadie más. Mientras apagaba las luces del patio, pensó en Raúl. Imaginó que él sonreía, orgulloso. Tal vez, pensó Carmen, la verdadera herencia que uno deja no es una casa ni dinero, sino la capacidad de inspirar a otros a levantarse. Y con ese pensamiento, entró a su habitación, agradecida por un día más de vida que, por fin, era completamente suyo. Las primeras luces del amanecer filtraban un tono rosado sobre las paredes de Casa Esperanza. Carmen se levantó antes de que sonara el despertador. El silencio de la madrugada era su momento favorito. Caminó descalza hasta la cocina y encendió la cafetera, disfrutando del aroma que llenaba el aire como una caricia. Mientras servía la primera taza, escuchó un leve golpecito en la puerta. Era Laura, la doctora que se había instalado semanas atrás. «No pude dormir bien», admitió con una sonrisa cansada. «Pensé en ayudarte con el desayuno». Carmen asintió y le pasó un delantal. Entre las dos prepararon atole y pan dulce, y pronto la casa entera olía a canela. A medida que las demás mujeres despertaban, la cocina se llenó de murmullos, risas y el sonido de platos y cucharas. A Carmen le gustaba esa música doméstica. Era la prueba viva de que aquel lugar estaba cumpliendo su propósito. Después del desayuno, Pablo apareció con su computadora y una carpeta de papeles. Tenía una expresión de emoción contenida. «Abuela, llegó la confirmación de la Secretaría de Cultura. Nos invitaron a presentar Casa Esperanza en un foro nacional de proyectos comunitarios. Quieren que tú seas la ponente principal». Carmen parpadeó, sorprendida. «¿Yo? Pero
Yo nunca he hablado frente a tanta gente. Precisamente por eso, respondió Pablo. Quieren escuchar la voz de quien lo hizo posible, no de un político ni de un académico. Durante un momento, Carmen sintió el viejo temor que aparece cuando la vida ofrece algo que parece demasiado grande. Pero al mirar alrededor y ver las sonrisas de las mujeres que la acompañaban, comprendió que no podía rechazar esa oportunidad. Si mi historia puede inspirar a otras mujeres, lo haré, dijo al fin, con una seguridad que sorprendió hasta a ella misma. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de preparación. Pablo diseñó diapositivas con fotos de la casa, de las huéspedes trabajando en el taller de costura, de los jardines rebosantes de bugambilias. Alejandra organizó ensayos para que su madre practicara la presentación, corrigiendo solo lo necesario y celebrando cada avance. Fernanda, siempre observadora, se ofreció a grabar la charla para subirla a las redes sociales. Una tarde, mientras practicaban en la sala, Carmen se detuvo a mitad de una frase. «No quiero que esto suene a cuento de hadas», dijo. «Quiero que sepan que hubo dolor, miedo, noches de incertidumbre, que entiendan que no se trata de milagros sino de decisiones». Alejandra la abrazó. «Eso es precisamente lo que te hace tan poderosa, mamá. No ocultas las cicatrices». El día del foro llegó con un cielo claro y un aire fresco que parecía bendecir la ocasión. Carmen se vistió con un sencillo vestido azul marino y un rebozo que había bordado en su juventud. Cuando subió al escenario del auditorio, las luces la cegaron por un instante, pero al enfocar la mirada vio un mar de rostros atentos, mujeres jóvenes, ancianas, estudiantes, madres con sus hijas. Respiró hondo y comenzó a contar su historia. Cómo su propia hija la había echado de su casa, cómo había sentido que el mundo se derrumbaba, y cómo, en medio de ese dolor, había descubierto una fuerza que desconocía. Habló de las primeras noches en el pequeño cuarto de la tía Socorro, del momento en que decidió convertir su casa en un refugio y del apoyo inesperado de vecinos y amigos. No suavizó las partes difíciles. Cada palabra llevaba la verdad de su experiencia. Mientras narraba, Carmen notó que muchas mujeres en el público lloraban en silencio. Algunas asentían, como si reconocieran sus propios fantasmas en cada frase. Terminó su discurso con una voz firme que llenó la sala. Aprendí que la independencia no es soledad, sino elegir nuestra propia compañía, que amar a la familia no significa permitir abusos, sino poner límites que nos protejan a todos, y que nunca es tarde para empezar a vivir de verdad. El aplauso que siguió fue largo y cálido, un abrazo colectivo que la hizo sentir más viva que nunca. Cuando bajó del escenario, varias mujeres se acercaron para agradecerle. Una joven con un bebé en brazos le dijo entre lágrimas: «Pensé que era la única. Hoy sé que puedo empezar de nuevo». De regreso a Casa Esperanza, Carmen encontró a las residentes esperándola con flores y música. Habían colgado un letrero que decía: «Nuestra Carmen, orgullo de todas». La emoción la desbordó. Comprendió que ya no era solo la dueña de una casa, sino el símbolo de algo mucho mayor, la prueba de que las mujeres pueden reconstruir su vida en cualquier etapa. En los días que siguieron, las solicitudes para alojarse en Casa Esperanza se multiplicaron. Carmen sabía que no podía aceptar a todas, pero en lugar de sentirse abrumada, vio una nueva oportunidad. Con la ayuda de Alejandra y Pablo, comenzó a organizar una red de apoyo con otras casas y departamentos del barrio para recibir a mujeres en situaciones similares. «No se trata solo de esta casa», explicó. «Se trata de multiplicar la esperanza». Mientras el proyecto crecía, también lo hacía su relación con Alejandra. Madre e hija empezaron a compartir no solo tareas, sino confidencias. Alejandra le contó cómo las presiones de la vida de lujo la habían llevado a olvidar lo esencial. «Quise darte todo lo que nunca tuve», confesó una noche, «pero olvidé preguntarte qué era lo que tú querías». Carmen la escuchó con paciencia, sabiendo que la verdadera reconciliación no ocurre en un solo momento, sino en muchos gestos pequeños, repetidos día tras día. Fernanda, por su parte, se convirtió en una presencia constante. Ayudaba en el taller de arte para las niñas
y poco a poco comenzó a hablar de sus propios sueños. Quería estudiar diseño gráfico, algo que sus padres consideraban poco práctico. Si esto es lo que te hace feliz, persíguelo, le dijo Carmen, recordando cuántas veces ella misma había dejado de lado sus deseos por complacer a otros. Una tarde de domingo, toda la familia, incluido Roberto, se reunió en el patio para celebrar el primer aniversario de la casa como proyecto comunitario. Había comida, música de guitarra y un ambiente de fiesta sencilla. Roberto, visiblemente más sereno, se acercó a Carmen mientras los demás conversaban. «Gracias por no cerrarme la puerta», dijo. «Ver todo esto me hizo entender que la verdadera riqueza está aquí, en lo que se comparte». Carmen lo miró a los ojos y vio sinceridad. No era una absolución total, pero era un paso que ella estaba dispuesta a aceptar. Cuando el sol comenzó a ponerse, Carmen se quedó un momento sola en el jardín. Observó las luces encenderse en cada habitación. Escuchó el murmullo de las voces, las risas de los niños que corrían entre las macetas. Sintió la presencia de Raúl en cada rincón, como una bendición silenciosa. Pensó en la mujer que había sido expulsada con cajas de mudanza, asustada, dolida, sin rumbo, y se dio cuenta de que esa mujer ya no existía. Ahora era una líder, una amiga, una madre que había aprendido a amar sin perderse. Casa Esperanza no solo llevaba su nombre, llevaba su esencia, y mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre la ciudad, Carmen comprendió que su vida, antes marcada por la traición, se había convertido en un faro para incontables mujeres que necesitaban creer que un nuevo comienzo siempre es posible. La lección de vida es que la verdadera fuerza no nace de las comodidades ni de lo que otros nos dan, sino de la decisión firme de respetarnos y de levantar la voz cuando intentan arrebatarnos lo que amamos. Aceptar ayuda no significa perder dignidad. Significa tener el valor de reconstruirnos y de elegir nuestra propia compañía. Comprendí que el perdón solo tiene sentido cuando viene acompañado de respeto, y que una casa se vuelve hogar no por sus paredes, sino por la vida y el amor que en ella florecen. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te conmovió, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a quien necesita escucharlo.